Hace 10 minutos se dio el primero de los enfrentamientos contra las fuerzas del orden. Bienvenido, doctor. ¿Cuál es su criterio sobre estas marchas? ¿Son convenientes? ¿No son convenientes para el país? Placer escucharle a través de Radio Colosal. Bienvenido. Tardes, buenas noches. Un saludo respetuoso y cordial para usted, para quienes son parte de este importante tratado vial. Un saludo asimismo comedido, fraterno a los distinguidos oyentes. Bueno, yo creo que es necesario que recordemos que en el Ecuador existe lo que se llama el derecho a la resistencia, y eso está contemplado en el artículo 98 de la Constitución, lo que garantiza pues la posibilidad además de expresar los puntos de vista que tiene cualquier colectivo o cualquier persona. También existe otra norma de carácter jurídico respecto a lo que significa la posibilidad de expresar o manifestar los puntos de vista, los criterios de una organización, y es el derecho de asociación y de manifestación en forma libre y voluntaria que consagra el artículo 66, numeral 13 de la Constitución de la República. Pero aparte de ello, es necesario también que recordemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre del año 1948, en el tercer considerando, allí se establece que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido, dice, al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Habla del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Yo creo que es necesario que partamos de una reflexión aquí en el Ecuador. Es en el sentido que existe un régimen opresivo, pues hay una sociedad que han ido organizando a través de leyes muchas veces elaboradas de manera incluso inconstitucional, con las que han ido armando una especie de tejido para enjaularle al pueblo, para amarrarle, para evitar que se exprese. Ahora bien, existen hechos que valdría la pena también aquí meditar. En América Latina existe toda una, diríamos, una especie de forma o mecanismo de reacción, de descontento, en la que en el año 2019, en el mes de octubre-noviembre del año anterior, en varios países de América Latina, era notorio que había gente que entró para desnaturalizar, para desvirtuar la lucha del pueblo. Y yo quiero referirme pues a lo que sucedió en varios países del propio Ecuador. Recordemos que hubo gente que tenía las gafas negras, de esas que utilizan para la suelda autógena, que no eran indígenas, era gente más alta, más delgada, más espigada, porque la mayoría de las personas del Ecuador son personas con tórax ancho, medio robustos, no tan altos, pero unos 65, unos 70 quizás, podría ser un poco el promedio de la mayoría de las personas que participan, pero era notorio de que el año anterior hubo la presencia de otras personas, es decir, ellas estaban además avisadas de que no iban a utilizar, por ejemplo, o si utilizaban los perdigones, ellos tenían protegidos la vista, porque esas, gafas negras estaban hechas precisamente para reforzar y resistir cualquier agresión, cualquier ataque. Eso me parece que es necesario que lo tengamos presente, porque además hay una cosa que llamó también la atención. Entiendo que había entre 50 a 84 personas que fueron víctimas que les dispararon pues de los perdigones, y en Chile, vale la pena, también pasó algo similar. Había ahí alguna gente que nos llamó la atención, por ejemplo, ¿por qué en Chile quemaban las iglesias? ¿A quién se le ocurre quemar una iglesia sabiendo que la mayoría de los ciudadanos de los países de América Latina o Hispanoamérica son católicos? Eso, a mi modo de ver, tenía otro objetivo. Primero, querían justificar cualquier represión ulterior. En segundo lugar, querían que la gente que es creyente se retire de la marcha, pues. ¿Cómo van a quedarse la gente acompañando una marcha en la que hay personas que están quemando una iglesia? Eso es evidente, es
una típica conducta de un provocador. Pero además yo quiero que recordemos cómo la CONAIE, la Defensoría del Pueblo, a raíz de las marchas que se produjeron el año anterior, el viernes 22 de noviembre del 2019, ellos presentaron un informe diciendo, los de la Defensoría del Pueblo, que habían algunas personas que habían sido heridas terriblemente, o por ejemplo se dio el caso de la Defensoría del Pueblo, demostró con un listado que habían 1.192 personas detenidas, 1.192 personas detenidas, habían 10 fallecidos y habían 1.340 personas heridas. Yo no recuerdo, en décadas que he participado en la lucha social en este país y en lo que he visto y en lo que he leído, en un país, y en el caso nuestro, cómo es que hay más heridos que detenidos. Les repito la cifra, para la Defensoría del Pueblo hubo 1.192 detenidos y 1.340 personas que en cambio estaban heridas. Ese es un primer elemento que valdría la pena recordar. Es decir, había o no infiltración para provocar una ulterior reacción y para justificar incluso legislación mucho más represiva. Pero en el caso de Chile, y eso lo publicó Diario El Comercio el 21 de noviembre del 2019, hubo una noticia, diría, más grave que la del Ecuador. ¿Por qué razón? En Chile perdieron un ojo o dos ojos 285 personas. Óigame, solo en el mes de octubre y el mes de noviembre, prácticamente en 30 días, la mayor parte de días de octubre y las otras eran de noviembre del año 2019, 285 personas que perdieron, digamos, un ojo, un globo ocular. Y en cambio, a nivel mundial, habían 261 personas que habían perdido entre 1990 al año 2017. Es decir, en 27 años en el mundo entero, en marchas por efectos de los perdigones, habían perdido en 27 años 261 personas. Pero en Chile eran 285. Además había allí la información que dio el Colegio de Médicos de Chile. Recordemos que era un cartucho calibre 12, habían 12 perdigones, y los perdigones pues tenían ahí varios elementos como sulfato de bario, había plomo, había sílice, y esos disparos de las carabinas justamente de perdigones produjeron estos efectos tan terribles. Y vale la pena recordar dos cosas de lo de Chile. Uno, hubo un día una marcha de alrededor de unos 1.000 a 1.200 médicos que todos fueron con parchado el ojo porque querían rechazar y denunciaban que habían utilizado esas armas con el afán de amedrentarle a la población, para que la gente a futuro tenga recelo y no quiera participar en una marcha por el miedo a que sea herida o que pierda un ojo, dos ojos. Imagínese usted lo que significa eso de grave. Pero eso lo aplicaron en Chile, y me llama a mí la atención otro hecho que también la gente debe recordar. Hubo un partido de fútbol en el que la selección de Chile, estando el estadio lleno, toda la selección de Chile, el rato del himno nacional, todos se pusieron la mano en el ojo izquierdo. Es decir, expresando su solidaridad frente a las formas salvajes de represión que se había dado en el caso de Chile. Y quisiera además recordar una circunstancia que me parece también necesario hacer memoria. ¿Por qué utilizaron esas armas? Y además una cosa adicional, en el Ecuador durante el gobierno del señor economista Rafael Correa, vale la pena hacer memoria de que allí justamente, la gente que especializó a la policía del Ecuador fueron los chilenos, la policía, que justamente fue mencionada durante el gobierno del general Augusto Pinochet. Y a ellos fueron los que trajo justamente Correa para que especializaran, dizque, a la policía desde el Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas vale la pena señalar. Además hay un hecho que me parece importante destacar porque es un hecho histórico ya.
No sé si se acuerda, y alguna gente debe hacer memoria, de que hubo el caso de un grupo de aproximadamente 100, 150 o tal vez un poco más de personas que se fueron hasta un destacamento militar, que entiendo que se llama La Balbina, en la provincia de Pichincha. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Aconteció que se fueron, primero llevados por la gente de las gafas negras, a los que nunca nadie capturó, y segundo, los que estaban con las gafas negras y junto a los otros, quisieron entrar y asaltar este destacamento. ¿Qué es lo que iba a acontecer si es que allí hubiese habido la reacción que podría haberse supuesto o que podría haberse estimado o calculado? Le podrían o no, por ejemplo, recordemos, haber dado una ráfaga. Estaban en un destacamento militar y se habían metido, entiendo, más de 100 personas dentro. Me parece de que esa fue una provocación ya de alto calibre, porque lo que querían producir era a lo mejor que existan, no sé, 10, 20 muertos. Imagínense una ráfaga de lo que significa precisamente en una situación de ese tipo. Y entonces la gente tiene que hacer memoria de esto. Y me llamó la atención otra cosa del año 2019. Había un oficial que era el jefe de la Fuerza Terrestre. Me refiero al general Canoso, todo el pelo blanco. Entiendo que era de apellido Moreira. Cuando se acabaron la situación del conflicto público, recordemos que prácticamente lo sacaron. Le dieron un codazo de confianza y le votaron al general. Que yo entiendo, la lectura que tenía era de que le estaban recriminando que él no disparó o no ordenó que disparen justamente en La Balbina. Porque esa, digamos, allí una reacción que podría tener una explicación, es decir, estaban metiéndose en un destacamento militar, dieron una ráfaga, dieron bala y hubiera habido una cantidad de muertos. Si hubiera habido una cantidad de muertos mayor, ¿era o no previsible de que ese objetivo tenía el votarle a Lenín Moreno para que suba el vicepresidente Sonnenholner? Doctor. ¿Por qué había ese afán de alguna gente? No digo que los campesinos, los indígenas y las organizaciones populares tenían ese objetivo. Yo no creo que ellos estaban en ese objetivo. Doctor, ¿no será que el objetivo realmente es de Correa recuperar el poder? ¿No será que ahora ven que con el señor Arauz y compañía, con el señor Pérez y más, no van a llegar? Por eso las marchas, por eso se insiste a través del señor Vargas, del señor Issa, abiertamente correístas, en estas marchas, en estas protestas. No podemos menos que decir qué nos está pasando. Vea, que nos siguen poniendo impuestos. Hace rato. Entonces, yo no entiendo, en este momento donde tanta gente ha perdido su trabajo, ¿cómo es que hay gente que sí tiene trabajo, que en vez de trabajar sale a protestar? O sea, más allá del derecho a la resistencia, con un gobierno que no tiene dinero, con un gobierno que está de salida, ¿para qué la protesta? No sé si coincidimos. Aquí hay que hacer algunas reflexiones. Bueno, yo entiendo de que el andamiaje electoral está hecho este momento en función de lo que estos datos son de conocimiento público, uno puede deducir. Yo tengo la impresión que están buscando, sí, ir a la final. Quieren armar una final entre el señor Lasso con el señor Arauz, porque piensan que con el señor Arauz posiblemente le ganarían al señor Lasso. Es notorio el proceder del delegado del señor Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano. ¿Quién es el que le califica al señor Arauz? Es el Partido Social Cristiano. Son 5 vocales, necesitan 3. Si no tienen 3 votos, no podían calificarle al señor Arauz. Pero, ¿cuáles son los votos? La señora Diana Tamaín, 1, 2, Estela 0, y el tercer voto es el del ingeniero electrónico José Cabrera Zurita. Por lo tanto, ellos tienen armado, a mi modo de ver, el tinglado para intentar, más allá de la votación, con o sin votos, armar el espacio en la que serían los finalistas el señor Arauz con el señor Lasso. Eso es lo que aspira
el sector, digamos, que está de alguna manera identificado con el propio Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano está trabajando a dos puntas. El uno es ir con Lasso y el otro es ir con Arauz. Por eso le califican Arauz. Se supone que había o no razones legales, razones jurídicas, para que incluso pueda ser excluido el señor Arauz, porque él no era parte de ningún binomio. El señor economista Rafael Correa nunca vino al Ecuador y nunca se inscribió, y como nunca se inscribió, no había binomio. Es decir, es clarísimo. Este es un hecho que vale la pena meditar. Ahora, es obvio, alguna gente entiendo que había impugnado esa calificación, pero yo tengo la impresión que hay otro elemento de juicio que le ruego que tomen nota, y que es el siguiente. ¿Por qué el señor Arauz no presentó la cédula de identidad? Porque esa es una cosa muy llamativa. La cédula de identidad, eso se requiere hasta para subirse al bus interprovincial, para subir al avión, para ir a retirar un paquete que le mande cualquier persona, sea vía aérea o vía terrestre. Si usted no tiene la cédula, no le dan el paquete, el que le han enviado. Eso es clarísimo. Entonces yo lo que quisiera es que reparemos, que me da la impresión a mí, oirá lo que le voy a decir. Yo creo que el señor Arauz no tiene todavía los 35 años. ¿Por qué le están inscribiendo? A ver, primero nadie ha visto la cédula. Puede haber incluso una cédula que le elaboren de manera intencional, como si tuviera ya los 35 años. Pero yo estoy con la duda. A mí me da la impresión que él no tiene los 35 años. Y entonces podría suceder que le descalifiquen porque no tiene esa edad. ¿Será que quieren ahora cambiar de candidato? Me parece eso muy difícil. Entonces yo creo, a mi modo de ver, de que este es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. Es decir, el Consejo Nacional Electoral quería mantener esa candidatura para cumplir con lo que es una especie llamémosle, de maniobra anunciada. El señor David Norero, candidato a la vicepresidencia de la República junto a Lucio Gutiérrez, menciona que el señor, que estaba viviendo en México, nunca votó. No votó en las elecciones anteriores. Tiene una multa de $38.40. Nunca votó. Sin embargo, lo lógico era acercarse y pagar esos 38.40. Pero el señor está presentando una papeleta de votación. ¿Cómo puede tener papeleta de votación si no votó? Es decir, para él está presentando una papeleta falsa. Eso agravaría las cosas, ¿no? Es de que no es legal nada, pues. Se va alguien a inscribir sin la cédula. No lleva el certificado de votación porque resulta que el certificado de votación es del papá. Tercero, resulta de que para poder sustituir a alguien de un binomio, esa persona de ese binomio tiene que haberse excusado, eso dice la ley. Pero para que haya binomio se requiere que estén dos personas inscritas. Por eso se llama binomio, dos nombres, como bicicleta, dos llantas para desplazar. Dos ciclos. Sí. Eso es bipolar, bisiesto. Es decir, el prefijo bi significa que no es uno solo. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí hay demasiadas irregularidades, pero podría tener una explicación o algún tipo de intento de explicación. ¿No será que a lo mejor estaban pensando que si llega al poder, con el sistema electrónico trucado, llega al poder el señor, Arauz, podrían decir que ahí se hacen los que descubren que no ha tenido los 35 años cuando se debía haber calificado o inscrito, y entonces le sacan a él y le hacen que suba a la presidencia el vicepresidente, pues. Y el vicepresidente, ya en la presidencia, es el que nombra a su binomio. Eso dice la Constitución de la República. Entonces, a mí me parece que todo esto no es claro, no es transparente. Y además de ello, yo creo que podría también haber otras circunstancias. Es decir, me parece de que el señor Lasso, a pesar de todos los esfuerzos, no está subiendo en lo que significa la acogida, el respaldo, la adhesión popular. ¿Qué pasaría si el señor, Arauz,
finalmente o no es candidato o no tiene fuerza suficiente, ¿qué pasaría si el señor Lasso igualmente no es candidato? O no es finalista, cuando menos. No es un candidato con la suficiente fuerza, diríamos, porque ya le inscribieron, ya está registrado, y él no tiene el problema de los 35 años de edad. Ese es un primer aspecto. ¿No será que allí podrían ponerle para que a la segunda vuelta puede ir a lo mejor ya cumplir? Es una posibilidad. A lo mejor piensan también en la opción Larrea. Puede que a lo mejor crezca otra candidatura, no sé, puede ser el caso de Lucio Gutiérrez, puede ser el caso, no sé, de Montúfar, de Isidro Romero, de alguien. Alguien puede crecer o no. Es decir, yo creo que las cosas pueden desestabilizarse si es que no está claramente determinado quiénes son los candidatos y si verdaderamente cumplieron o no con todos los requisitos que determina la ley. Y hay otra cosa adicional. A mí me parece que hay un elemento complementario, y es el hecho de que ¿por qué no publican los nombres de los afiliados? ¿Cómo es posible que en el Ecuador haya 283 partidos políticos reconocidos y 87 ya con las firmas listas para ser reconocidos? Es decir, que en el Ecuador habría 350 partidos y movimientos políticos. Debe haber en el mundo el que más partidos y movimientos tiene. Yo no sé si algún otro partido o algún otro país, tendría 30, 40 o 50 partidos. No estamos hablando de 50, no de 100, no de 150, no de 200, no de 250, no de esta cantidad, más que eso. Y entonces, aquí en el Ecuador debería o no haber un baño de verdad y publicarse los datos. Publiquen los datos para ver en qué partido nos han inscrito, porque se necesita cuando menos 11, 12 millones de afiliados. Recuerde, y lo hemos dicho alguna vez aquí en el programa, que solamente con 23 partidos de carácter nacional, a 200,000 personas por cada partido, estamos hablando de 4.600.000 personas que deben ser los afiliados a los 23 partidos nacionales. Pero sobran todavía 260 partidos ya reconocidos. Por lo tanto, deben el Ecuador haber cuando menos 12 millones de afiliados o de militantes de los partidos. Esa cantidad es más que el total de mayores de 16 años. Entonces, aquí estamos viviendo una falsedad, una farsa, un engaño. Hay que pedir que publiquen, que den a conocer los nombres y apellidos de todos los afiliados de todos los partidos políticos. ¿Cómo es posible que haya un país donde el 100% de los ciudadanos o de las personas mayores de 16 años, absolutamente todos son militantes o afiliados de partidos? Eso no es posible. Entonces, a mi modo de ver, este es un hecho que vale la pena indicar. Y la pregunta que hacía usted, en cambio, se refería a otro aspecto. Decía lo siguiente, la pregunta decía en el siguiente sentido, ¿no será que al reclamar están haciendo el caldo gordo a la gente de Correa? No sé. Yo creo que Correa quiere mejor aparecer como que él es el que puede ganar. Y él necesita, a mi modo de ver, sí, él quisiera, por ejemplo, que gane alguien afín a él, pues. Porque él lo que quiere es que le den el indulto o que le den la amnistía. Alguna gente dice, es que no vale que haya asamblea porque eso es ayudarle a Correa. No, todo lo contrario. Resulta que Correa tiene todas las leyes, todos los poderes en sus manos. ¿Quién maneja la función judicial o jurisdiccional? ¿Quién está manejando todas las fiscalías? ¿Quién está manejando todas las leyes del Ecuador? El señor Lasso y el señor Nebot nunca han dicho que quieren ellos, por ejemplo, sí, que ellos quisieran que las leyes de Correa sean derogadas. No, ellos están de acuerdo con esto. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber la verdad. Y creo, en este sentido también, que los trabajadores tienen derecho para reclamar, porque además hay un dato adicional que se nos está escapando. El gobierno quisiera que nadie salga, quisiera que nadie reclame
para tranquila y silenciosamente seguir vendiendo más de 100.000 o cerca de 200.000 millones de sucres, que son los activos, pues, que tiene el Estado ecuatoriano, y que, claro, el gobierno quiere vender. Es más, ya están los decretos ejecutivos para la venta y desaparición de las empresas públicas. Eso ya está, pues, tranquilamente emitido desde el 19 de mayo. Hasta el mes de marzo del 2021 ya tiene que haber desaparecido TAME, hasta incluso los centros de entrenamiento deportivo especial, los centros de alto rendimiento. Hasta eso van a vender todo, están en un festín, y yo creo que lo lógico sería que se pare la venta, que se suspenda este verdadero despojo que quieren hacer al pueblo ecuatoriano. A mi modo de ver, yo creo que la única salida que le queda al pueblo ecuatoriano es que exista un candidato, que exista alguien que ganando o que incluso sin ganar pueda respaldar, porque la gente pienso que podría apoyar una posición en la que no se venda. Tengo algún problema con el teléfono, mi querido doctor. Un pequeño problema, parece que una sobremodulación a ratos, pero lo escuchamos bastante bien. Me quedo pensando en algunos temas, y usted decía, podríamos encontrar otro candidato, pero ahí necesitamos encuestadoras serias, que no polaricen entre dos. Necesitamos medios serios. Me quedo preocupado por todo esto. Si recordamos la paralización de octubre del año anterior, pues ahí aparecieron cualquier cantidad de medios digitales, por ejemplo La Calle o Wambra Radio, a los que hoy, por ejemplo, el coronel Mario Pazmiño, que ha llamado a la ciudadanía a defender la capital de la República de los vándalos, y que podría ser grave y complicado también ese tema, porque hay que decirlo, los denunciaba como medios correístas y decía, pues vean el perfil de Correa, ahí constan esos medios. ¿Cómo hacemos para evitar que las redes sociales y este manejo de troles alteren lo que podrían ser unos claros, justos, lógicos resultados? ¿Cómo evitamos que influyan sobre la gente? Sería la pregunta. ¿Y cómo conseguimos que inclusive los medios tradicionales le informen a la gente como debe ser? A ver, yo creo que es importante caer en cuenta algunas cosas que se dan en el Ecuador. En el Ecuador no hay una sola empresa o entidad encuestadora que esté vinculada, por ejemplo, a una universidad. En Chile hay una encuestadora que entiendo tiene nexos con la Universidad Católica de Chile, de Santiago de Chile. No sé si hay alguna otra de alguna universidad de Chile igualmente que sea una encuestadora que sabe que si es que da información imprecisa o equivocada, ¿qué es lo que va a suceder? Pues sencillamente la gente va a dejar de creer por la falta de seriedad, pues. Pero eso no hay en el Ecuador. En el Ecuador casi todas las encuestadoras están hechas en función de, entiendo yo, propagandizar, insinuar, tratar de conseguir adherentes por el triunfalismo que quisieran ellos despertar, pues. Recordemos cómo, por ejemplo, el señor René Ramírez sacó una encuesta que era inventada en el año 2017, en el sentido que una universidad norteamericana era la que había hecho la encuesta y sacó 2-3 días antes del día de las votaciones. Y luego la Universidad de Georgetown, que es la que hizo la aclaración, dijo, señor y distinguidos señores del Ecuador, nunca nosotros hemos hecho ninguna encuesta para que se nos ponga como que esta universidad ha participado en esas gestiones. Por favor, quisiéramos que digan la verdad y que no utilicen ni estén haciendo relación a datos que no son ciertos. Es decir, la encuestadora primero debería tener pues rasgos de seriedad reconocidos. ¿Cuál es esa encuestadora? En el Ecuador, que alguna encuestadora vinculada a una universidad, por ejemplo, a un centro de estudio, a un centro de investigación, ¿existe? No existe. No hay una sola. Entonces, este es otro elemento que tenemos que también considerar. Es decir, no hay encuestadoras que no sean de carácter comercial, alguien dirá profesionales, sí, cierto, pero se supone que normalmente, ¿quién puede mandar a hacer una encuesta?
La encuesta puede mandar a hacer alguien que tenga dinero, alguien que tenga recursos, alguien que tenga un financiamiento nacional o internacional. Entonces esa persona sí puede solicitar, pedir que alguien le haga la encuesta, y a lo mejor que haga 2 encuestas o 2 resultados. El verdadero, que a lo mejor le dan a la persona que mandó a hacer la encuesta, y el otro que es para propagandizar, para inducir, porque es notorio que están haciendo eso. Hay una encuestadora que dice que el señor Lasso está con el 35% y que el segundo está con el 16% y que es el señor Arauz. Mire, entonces claro, si hay 19 puntos de diferencia, eso significa que si saca 5 puntos más, él es prácticamente el presidente del Ecuador, porque habría reunido el 40% de los votos y habría sacado el 10% adicional respecto al inmediato perseguidor, o el que está en segundo puesto. Doctor, pero ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Porque pueden decir esos valores, pero si el 80% de la ciudadanía no ha decidido todavía por quién votar, si no sabemos exactamente cuáles mismos van a ser los candidatos porque no se los ha proclamado todavía, ¿cómo podemos decir que ya hay un binomio o dos agrupaciones que se estarían disputando la presidencia? O sea, ¿de dónde sacan ese 36%? ¿De dónde sacan ese 16%? Si, reitero, más del 80% de la colectividad no ha decidido por quién votar. Están utilizando las encuestadoras como arma de propaganda, como instrumento de persuasión, como mecanismo de convencimiento para que la gente que tiene pues dudas, o para alguna gente que puede interesarle tener un procedimiento, llamémoslo pues de afinidad con los que, digamos, de supuesto acercamiento a los que va a ganar, le inducen al error. Pues además polarizan las fuerzas. Nos dicen, miren, si quieren que ganen, cerrar el paso a los correístas, el mejor posesionado está este candidato, y el otro igual, el que de mejor manera garantiza la continuidad de la supuesta revolución ciudadana. Entonces piden que voten por otra, otra candidatura, que también es parte de una especie de acuerdo, es una especie de mecanismo concertado, en la que quieren hacer creer que los dos tienen toda la posibilidad de ganar, cuando están olvidando lo que usted acaba de señalar, en el sentido que alrededor del 80% todavía no define por quién votar. Y si suman 35% más el 16%, estamos hablando prácticamente ya del 50% en 2 candidaturas. Entonces, ¿eso qué significa? Es una manipulación, pues. Es decir, unas encuestadoras dicen, gana el señor Lasso con 35%. Y otras dicen, no, está ganando el señor Arauz con el 21%, otra el 19%, y el otro dice que está 16, 17% el señor Lasso. Siempre tratando de hacer creer que son las únicas opciones o las que mayor perspectiva de éxito tendrían. Y tratan a toda costa de hacer aparecer que todas las demás candidaturas no tienen ninguna opción, cuando realmente ni siquiera se proclaman los binomios, no empieza la campaña formalmente. Y además de eso, es notorio de que los procedimientos son conocidos. Yo quiero que recordemos cuando regresamos al régimen llamado democrático, en el año 1978, en el mes de junio había recordemos, pues había la primera vuelta. Cuando había la primera vuelta, ¿qué es lo que sucedió? Recordemos, dijeron que los que iban a la segunda vuelta era el arquitecto Sixto Durán Ballén Cordobés, y junto al arquitecto Sixto Durán, el segundo, ¿quién iba? Iba Raúl Clemente Huerta Rendón. Ese era el orden que presentaban. Y a Jaime Roldós Aguilera le ponían en quinto, sexto y séptimo, en los últimos lugares. Es decir, le presentaban que tenía menos votos que Ardón Calderón Muñoz, en algunas veces junto a la votación que tenía René Mouget, y le ponían debajo de otras opciones. Pero cuando se llevó a cabo el día de las elecciones, resulta que el que ganó la primera vuelta fue Jaime Roldós Aguilera. Él nunca estuvo entre los que tenían chance. El mejor situado alguna vez estaba en el quinto y cuarto lugar alguna vez, pero no tenía la menor opción para ser finalista. ¿Por qué? Porque utilizan los mecanismos justamente que le estoy señalando, estos mecanismos de manejo, de manipulación,
ideológica, de preparación mental. Entonces, a la gente le dicen, bueno, el que va a ganar es fulano, fulano, fulano. Y las radios se prestan también, no todas por supuesto, pero algunas que tienen algún tipo de, ¿cómo llamaríamos?, de audiencia cautiva, les tienen para efectos de que los que participan, los que están en la programación, es gente totalmente acrítica, sin espíritu contestatario de ningún género, y solamente están allí para tratar de convencerle en una especie de bombardeo ideológico, unilateral y sin réplica a la mente de la gente que está oyendo la radio. Entonces, si usted mira en Quito y Guayaquil, ¿quiénes son los permanentes invitados? Los que son partidarios de la opción, por ejemplo, del señor Lasso. Entonces ahí usted ve los economistas de las universidades privadas, de las universidades católicas, la gente que ha estado vinculada a los gobiernos de Sixto Durán Ballén, de Yamil Mahawat, porque el movimiento, creo, en el fondo es el nuevo nombre que tiene la democracia cristiana. Están en alianza, están en acuerdo, pero quieren a toda costa tratar de hacer creer que esa es, dizque, la opción que este rato tendría el pueblo ecuatoriano, que a lo mejor luego, si es que se va a desarrollar la campaña, quizás a lo mejor ni siquiera va a la segunda vuelta, porque es evidente de que el hecho de ser un ciudadano de la banca no le da mucha aureola, no le da mucho espacio, le quita, porque la banca, todo el mundo sabe, cobra pues alrededor del 17% de interés anual, que es digamos, un interés altísimo a nivel mundial, pues. Los Estados Unidos está en 2-3% en el peor de los casos, pero aquí estamos con el 17%. Para refrendar lo que usted acaba de decir inclusive, recordemos que una de las personas que más ha participado en entrevistas en los últimos días es el expresidente Gustavo Noboa, quien abiertamente ha hecho campaña por el señor Lasso en estas ocasiones, porque le han preguntado y ha dicho que él sería su candidato. Y recuerde que inclusive Maguad acaba de ser sancionado, aunque Maguad dice que no hay cómo sancionarle, que no correspondía, que no podían sancionarle. ¿Cómo que no? Si el congelamiento bancario es responsabilidad de él, la dolarización en 25,000 sucres por dólar implicó una devaluación también, los CDRs fue un abuso. Entonces no pueden venir a decirnos, no, es que yo hice la dolarización fue una relancina, un acto desesperado, que gracias a Dios para el país funcionó bien, porque realmente lo que se hacía en ese momento era simplemente lo que se pueda, porque era desesperación absoluta, porque mal gobernaron todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es importante hacer memoria de algunas cosas. A ver, el señor doctor Yamil Mahawat tenía un binomio. ¿Quién era el binomio de él? Gustavo Noboa Bejarano. Existe una publicación de Miami de noviembre del año 2002, 11 de noviembre del 2002, donde precisamente hacen relación a los presidentes, a los mandatarios que tendrían nexos o vínculos con el Opus Dei. Entre esos candidatos, presidentes, entre esos mandatarios, vale la pena recordar, aparecen algunas figuras que todavía están en la política de América Latina. Por ejemplo, uno de ellos es el señor Álvaro Uribe Vélez de Colombia, y en el año 2002 era presidente del Ecuador Gustavo Noboa, y le presentan precisamente al señor doctor Gustavo Noboa, que sería una de las personas que también tendría nexos con el Opus Dei. Eso lo publicó justamente el periódico New Herald de Miami el 11 de noviembre del 2002. Se llama La Red del Opus Dei en América Latina. Y valdría la pena señalar, porque allí aparecen varias de las figuras del Opus Dei de América Latina que estaban comprometidos en el golpe de Estado de Pedro Carmona, que era contra Hugo Chávez en ese año. Incluso le llamaron el Opus Golpe en Venezuela. Pero allí vale la pena recordar, el periodista Gerardo Reyes sacó una crónica sobre la red del Opus Dei en América Latina. Y allí aparecieron incluso candidatos, habían por ejemplo mandatarios, el caso del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez,
y no solamente él, que aparecía con información de la revista Cromos y de la revista Semana de Colombia. Y también, en el caso del Ecuador, representaban a Gustavo Noboa. Incluso textualmente señalaban de que era una persona muy cercana al Opus Dei y que había enviado a Roma a la ceremonia de la canonización de Escrivá de Balaguer el 4 de octubre del 2002 a varios funcionarios de su gobierno, y que ya en 1995 había sorprendido a los seguidores del Opus Dei en el Ecuador al presentarse al lanzamiento de una nueva edición ecuatoriana del libro El Santo Rosario de José María Escrivá de Balaguer. También le presentaban, entre gente que estaba vinculada al Opus, al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani, que llamaban pues el teólogo de Fujimori. También aparecía el candidato a la presidencia de Chile por la Unión Independiente Democrática, Joaquín Lavín. Allí aparecían incluso empresarios poderosos que hacen contratos siempre, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo el apellido Companc, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allí uno va meditando, pero aquí vale la pena hacer una relación. ¿Y qué tiene que ver esto con el señor candidato Guillermo Lasso? A ver, Guillermo Lasso, que hay una entrevista que le hacen a él en la revista Vistazo, número 752, del día 17 de diciembre de 1998, él reconoce que es hombre del Opus Dei, dice que es hombre miembro del Opus Dei y que por eso es profundamente religioso, pero él dice, este señor Guillermo Lasso, de que, claro, digamos, destaca y alaba la gestión de Febres Cordero en la alcaldía de Guayaquil, y ahí él reconoce sus antecedentes. Él dice, en la página 35, edición 752 del 17 de diciembre de 1998, él reconoce que de haber ganado la presidencia Jaime Nebot en el 96, él hubiera sido uno de los ministros, entiendo que ministro de Finanzas. Él dice que con el presidente Mahaguad tiene una muy buena amistad de algunos años, y que en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, vinculados también al grupo cercano al Opus, ahí señala de que estuvo junto con Ana Lucía Armijos, ¿sí?, en el gobierno de Sixto Durán, en la Junta Monetaria. Estamos hablando de hace 28 años, pero hay otra cosa que valdría la pena también aquí señalar de paso, a ver, y es lo siguiente. Recuerde usted que el binomio de la democracia cristiana, Unión Demócrata Popular, era justamente de Yamil Mahaguad con el señor doctor Gustavo Noboa Bejarano. Ese era el binomio, acordémonos. Y el Partido Social Cristiano no sacó candidato. Vale la pena, por lo tanto, que hagamos memoria. Ahora, es necesario recordar que entre las personas que colaboraron económicamente o aparecen, cuando menos, firmando los dineros entregados para la campaña del binomio Mahaguad Noboa Bejarano, Gustavo Noboa Bejarano, allí hay algunas personas que valdría la pena recordar. Pues a ver, primero allí estaba Fernando Aspiazu Seminario con $3.100.000. Recordemos que allí aparece también Danilo Carrera Loeb con 527 millones de sucres. Él es cuñado del señor Guillermo Lasso Mendoza, que para la campaña de Mahaguad y de Noboa Bejarano aporta él con 500 millones de sucres. Entre los dos cuñados, entre el señor Danilo Carrera Loeb, que da 527 millones de sucres, más los 500 de la campaña de Guillermo Lasso Mendoza, estamos hablando de 1.027 millones. Pero además allí hay otros aportantes a la campaña de Mahaguad y de Noboa Bejarano. En el artículo de Miami ahí dice cómo aportan justamente a las campañas de gentes que están vinculados a lo que ellos llaman la orden. Y allí aparece, por ejemplo, Ernesto Noboa Bejarano con 256 millones de sucres. Ernesto Estrada, que es hijastro de Luis Noboa Naranjo,
con 2.400 millones de sucres. Aparece Fuad Dasum con 210 millones de sucres. Y allí aparece de Jabonería Nacional 505 millones de sucres. Bebidas gaseosas 825 millones de sucres. Entiendo que ahí el principal accionista en esa época era Isidro Romero. Sigamos, Osvaldo Zavala Egas con 264 millones de sucres. Johnny Sorwinsky, recordemos, aparece con 200 millones de sucres. La fábrica La Universal con 100 millones de sucres. Mariano González, por los ingenios azucareros, 250 millones de sucres, y que luego fue ministro de Agricultura. Oscar Orrantia con 76 millones de sucres. Segundo Wong, exportador de banano, con 140 millones de sucres, y quien ya antes compró, recordemos, la Fábrica Nacional de Fertilizantes, que le vendieron el gobierno de Sixto Durán Ballén con Alberto Dají, pues ese era el binomio. Recordemos, asimismo ahí está el caso de la empresa Plywood de madera, 2.062 millones de sucres. Está el grupo Pronaca con 100 millones de sucres. La Coca-Cola de Guayaquil con 1.350 millones de sucres. Aparece el grupo de Fidelegas, Banco del Pichincha y Dainer con 889 millones de sucres. Olga Antón del Jury, 1.000 millones de sucres. Roque Sevilla, 125 millones de sucres. En puesto 11, Ramón Yulí con 50 millones de sucres, entre otros. Yo quiero recordar algo. Esta información está publicada, salió en diario El Universo del viernes 12 de noviembre de 1999 en la página cuarta, primera sección. Pero hay un dato bien importante que hay que hacer relación aquí, óigame, y es esto. En la campaña del binomio Mahahuat-Noboa Bejarano de la democracia popular, existen otros aspectos a considerar. Por ejemplo, ¿será coincidencia que entre los dos ejecutivos del Banco de Guayaquil, Danilo Carrera Doet y Guillermo Lazo Mendoza, hubiesen aportado más de 1.000 millones de sucres? 1.027 millones de sucres exactamente. Decimos la fuente de El Universo del viernes 12 de noviembre de 1999 en la página cuarta, primera sección. Y que por mera casualidad, vale la pena señalar, el presidente de la administradora de fondos de pensiones y fideicomisos mercantiles del Ecuador, las AFPs, o sea, las empresas de servicio, digamos, de seguridad social privados, y que también era a la vez el presidente de la administradora de fondos de pensiones y fideicomisos mercantiles del Banco de Guayaquil, el señor Ramón Yulí, según la revista Vistazo, este dato de que él es el presidente, está en Vistazo del 7 de agosto de 1997, en la página 28, hubiese sido no solo uno de los dos tesoreros de la campaña electoral de la democracia popular, el otro era Eduardo Mahahuat Bit, hermano de Yamil Mahahuat, sino que este ciudadano, que le nombraron a Ramón Yulí, hijo de Cipriano Yulí, se han de acordar muchos que era el arquero del Emelec, hasta cuando vino Ramón Mayerecher. Bueno, pero ¿qué es a lo que quiero referirme? El secretario de la Presidencia de la República fue nombrado Ramón Yulí, que dio 30 millones para la campaña, pero esta AFP, el Banco de Guayaquil, donde aportan 1.027 millones, Danilo Carrera Duet y su cuñado, Guillermo Lazo, le dan justamente la Secretaría de la Presidencia al señor Ramón Yulí. Pero aquí hay un dato importante. La Comisión Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES, quedaba bajo el control del secretario de la Presidencia. Miren ustedes. Es decir, ¿qué es lo que apuntaron? ¿Qué es lo que quisieron la gente del Banco de Guayaquil? Quiso y le dieron la Comisión Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES. Pero hay otro dato que vale la pena señalar. No solamente aportó económicamente para la campaña del binomio Yamil Mahahuat Bit con el señor Gustavo Noboa Bejarano, sino también fue uno de los fuertes aportantes
para la campaña del economista Rafael Correa, que también era del grupo justamente de Oración San Pablo, que dirigía Gustavo Noboa, y que es de los que todo el mundo llama los gustavinos, persona cercana a Gustavo Noboa, y entre el grupo de los gustavinos, la juventud, llamémoslo así, cercana al Opus, allí aparece precisamente ¿quién? Allí está Rafael Correa, allí está Fabricio Correa, allí está, entre otros, por ejemplo, Alberto Dají. Nosotros lo dijimos alguna vez en un programa de esta radio. Esto se puede encontrar en 3 fuentes. Una, el libro Mi Vida, de Gustavo Noboa Bejarano, que fue dictado por la comunidad salesiana en el año 2013, en la LNS, Librería Nacional Salesiana, y donde constan las fotografías en las que está justamente en la data de Pozorja, justamente en la inauguración de la capilla, de la Casa de Retiros, desde el grupo de oración. Allí está Gustavo Noboa Bejarano, jefe e instructor de los gustavinos, por eso se llaman gustavinos, junto a Rafael Correa, Fabricio Correa, Alberto Dají y otros altos funcionarios del gobierno de la supuesta Revolución Ciudadana. Quiero que recordemos algo. ¿Quién le dio la amnistía para Gustavo Noboa Bejarano en el mes de julio del año 2008? Fue justamente Alianza País, a petición de Rafael Correa. Hubo algunos asambleístas de Alianza País que no votaron por la amnistía. Entre otros, quiero recordar, allí estuvo Alberto Acosta, también estuvo César Rodríguez, y me parece que también no estuvo de acuerdo doña Manuela Gallegos. Pero esa es la primera fuente donde están la fotografía de todos ellos. Él no era de la juventud socialista, de la juventud comunista, de ninguna juventud, no. Él era de la juventud que estaba con las personas que luego les ubicaron cerca de él, Opus Dei. Al igual que entonces serían tanto Correa como el señor Lazo y las otras gentes son del Opus, pues. Ellos quieren seguir manejando el país bajo la apariencia de que entre ellos hay diferencias, y no es así. Doctor. La segunda fuente para poder constatar lo que decimos está en el libro que se llama El Séptimo Rafael, de Mónica Almeida y Ana Karina López, de la editorial Aperimus, que está publicado en el año 2017, y donde a partir de la página 132 y siguientes consta una colección de fotografías donde posan los gustavinos. Doctor, el tema del tiempo siempre nos complica. Una de las notas del día de hoy hace referencia también que el señor Carlos Rabascal, supuesto candidato a la vicepresidencia, también tendría problemas, puesto que tiene dinero en el exterior en paraísos fiscales. Ha sido socio del Banco de Guayaquil, aunque él dice que tiene una pequeña cantidad de dinero. ¿Cuánto? ¿Cuánto? $3 dice que tendría. Lo que le ha heredado el abuelo, porque le ha heredado en sucres, y al cambio actual serían $3, que eso es la fortuna que él tiene, dice, dentro del banco. ¿Cree usted que alguien lo va a acusar de tener dinero en paraísos fiscales si no tuviera los sustentos correspondientes? Porque hoy se presentó esa acusación en el Consejo Nacional Electoral. Es que no hay un Consejo Nacional Electoral, pues. Ese parece un comité político de los sectores cercanos al Opus, ante las evidencias de quienes somos calificados y a quienes nadie les molesta, pues. Clarísimo. Es decir, el Consejo Nacional Electoral es ilegal, ilegítima e inconstitucionalmente designado. Lo hemos señalado, es un hecho de público conocimiento que tanto la doctora Diana Tamaín como el señor ingeniero José Cabrera Zurita, los dos, ellos eran parte del Consejo Nacional Electoral que le nombró el doctor Julio César Trujillo y que lo presidía el doctor Gustavo Vega. Ellos eran parte de ese Consejo Nacional Electoral. Ellos no podían nunca ser reelegidos porque expresamente así lo prohíbe el artículo 210, inciso 3. Lo que va a haber que hacer es demandar la inconstitucionalidad de todo lo actuado por Consejo Nacional Electoral, que es ilegal, ilegítimo e inconstitucional.
El artículo 210, inciso tercero, de la Constitución es muy claro. Dice que quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a su reemplazo. Pero ellos no solo que participaron, sino que los eligieron, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo presidía el doctor Julio César Trujillo, en definitiva sirvió para un amague, para un dribbling, para un baile, para un manejo publicitario. Dijeron que era para descorreizar. Mentira. El Consejo Nacional Electoral que eligió el doctor Julio César Trujillo, junto con los otros miembros del Consejo Nacional Electoral de la época, entre otros, entiendo que estaba ahí el doctor el doctor Zavala Egas, que entiendo pues era columnista y defensor de Correa en el diario El Telégrafo. Él es hoy, entiendo, también candidato a asambleísta nacional, pues. Recordemos, pero allí ese organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fueron los que nombraron pues al procurador, que era asesor del procurador puesto por Correa. Recordemos a ellos, dígame, ¿quién sabe si han cambiado, han modificado, ha habido un relevo entre los jueces o fiscales? No ha habido nada. Todo es puro show, puro teatro, puro engaño. Nada más que eso. Y entonces, claro, quieren que el pueblo ecuatoriano no se entere de la realidad, no sepa de las cosas. Pero claro, hay gente que mientras está durmiendo, hay otra que está pues ahí sentada, leyendo, escribiendo, peinando la prensa para sacar la información que permita que un día el pueblo escuche y sepa exactamente las cosas. Esto es básico, lo que usted acaba de mencionar, con lo que vamos a cerrar, porque ya no tenemos más tiempo. Me quedo pensando en eso. ¿Qué le decimos, por ejemplo, a la luz de los hechos a la gente? Durante 10 años engañada. Durante 10 años teníamos el mejor presidente. Durante 10 años ya países del primer mundo nos estaban copiando. Durante 10 años se dijo que éramos el jaguar latinoamericano. El jaguar latinoamericano. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? Éramos el milagro ecuatoriano. Pensemos solo en lo último, en el paro de octubre. ¿Qué ocurrió en el paro de octubre? ¿Informaron bien los medios de comunicación tradicionales? ¿Informaron bien las redes sociales? ¿Hubo información? ¿O más bien hubo desinformación? ¿Qué fue lo que pasó con estos temas? Con este tema de hace un año, a la luz de los 360 y pico de días que han pasado ya, ¿podemos decir qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Fueron los policías los que agredieron a los indígenas? ¿Fueron los indígenas que agredieron a la policía? ¿Era una marcha de los indígenas o era una marcha de esta gente correísta que supuestamente se infiltró con la finalidad de tumbar al gobierno? ¿Era un reclamo o era un intento de golpe de Estado? ¿Cuál es su criterio sobre esto? Había alguna gente que quería el relevo presidencial porque el presidente es el que vende todo. Entonces, en vez de intentar que esté vendiendo los ferrocarriles, que venda el Banco del Pacífico, que vendan pues o que transfieran las centrales hidroeléctricas y todo lo que quieren vender, sí, en vez que lo haga Lenín Moreno, querían que lo haga pues entiendo en esa época Sonnenhorster, primera cosa. Pero hay un hecho que también vale la pena indicar. Yo tengo la impresión que hubo allí un acuerdo, es mi deducción, mi pensamiento, mi suposición, entre el propio correísmo con el morenismo. ¿Cómo así quemaron pues la Contraloría? ¿Cómo así los que estaban supuestamente implicados en lo que el ministro de Defensa hablaba de la subversión y que era una insurgencia y una cantidad de cosas? Ellos van corriendo a meterse en la Embajada de México. Allí estuvo la doctora Gabriela Rivadeneira, allí estuvo una doctora de apellido Buendía, allí estaba un grupo de personas, acuérdese usted, pero a ellos nadie les siguió ningún juicio, ellos fueron corriendo para ponerse a buen recaudo. ¿Qué hizo el gobierno del señor Lenín Moreno? Con la coordinación del canciller, que era canciller tanto de Correa como del mismo, el doctor, entiendo que es el doctor Rodríguez, el doctor Luis Valencia. ¿Qué es lo que José Valencia, hijo de Luis Valencia, que también fue canciller, llevan un cuerpo de la policía
escogido para que les lleve de la Embajada de México al aeropuerto de Tababela para que se vayan a México sin ningún problema. Pero ¿cómo es que dijeron que han cogido 37 personas que estaban detenidas por la quema de la Contraloría? Y no dijeron luego de que iban a ir hasta las últimas consecuencias, y no dijeron que, además que es un hecho cierto, recuerde que hubo 3 días distintos que se fueron a quemar la Contraloría, 3 días distintos. El día 12, sábado 12 de octubre, a las 9:40 las redes ya estaban informando de que están metidos en la Contraloría, y el incendio empezó hacia las 12 y un poco más, acuérdese. ¿Y cómo es que no tuvieron ni siquiera 1 o 2 perros policías para meter donde está en la Contraloría? Y habían miembros de las fuerzas de seguridad, creo yo que eran de la policía, en la terraza de la Contraloría, y estaba rodeado el edificio, y les cogieron a 37 personas, y ninguno ha sido enjuiciado, y ninguno es responsable. Entonces aquí hay que preguntar, ¿a quién favorecía la quema de los archivos de la Contraloría? A la plana mayor de Correa y a la plana mayor de Moreno, porque lo que se quemaron ese día fueron los documentos originales de las irregularidades de los dos gobiernos. El gobierno quiso el fraude para que el otro le cubra las espaldas, le tape y le brinde toda impunidad, y encima de eso no le haga devolver un solo centavo. No dijeron que iban a hacer la cirugía mayor contra la corrupción, no dijeron que iban a hacer la comisión con las Naciones, con la participación de las Naciones Unidas similar a la de Guatemala. Por favor, no hicieron nada, y encima a los que supuestamente eran los mentalizadores de todo lo que pasó en octubre, les mandaron a dejar en el aeropuerto de Tababela para que se vayan a la Ciudad de México, y ahí están gozando, entiendo, pues de los recursos que generosamente deben haber guardado y que a lo mejor, creo yo, son del pueblo ecuatoriano. Entonces, aquí no es que los indígenas son los elementos, digamos, negativos, absolutamente y únicos como quieren presentar. Y yo creo que los actos de sabotaje y la destrucción de bienes físicos en varias ciudades del Ecuador, como en Cuenca, en Ambato, en Quito, en varias partes, eso se hizo con la participación de esos tipos que tenían las gafas negras para protegerse en la eventualidad de los disparos de los perdigones a través de escopetas y carabinas. Y a mí me llamó la atención que mandó a comprar el señor ministro de Defensa, pidió que le den para 1000 carabinas más. Pero por favor, señores, las Fuerzas Armadas tienen que ocupar su espacio, como dice el artículo 158, la seguridad interna es de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas, pienso yo, que tienen otras tareas de la soberanía nacional. Ellos deberían preocuparse, y hay que darle todo tipo de apoyo para que sean la institución que preserve el patrimonio del pueblo ecuatoriano. Un apunte más de lo que usted acaba de decir. Recuerde usted armas chinas que nos fueron regaladas, 10,000 fusiles, por el tema del terremoto de Manabí. Uno no entiende para qué querían fusiles para el terremoto de Manabí. Esas armas nadie sabe dónde están. Se dice que las tiene, que las entregó Patiño a los famosos CDRs, es decir, Comités de Defensa de la Revolución. ¿Cree usted aquello? Que averiguar si son 10,000. Yo escuché que no eran 10,000, sino 25,000. Primero tiene que averiguarse bien el número. Segundo, para que no diga que están haciendo insinuación, habría que determinar dónde están pues físicamente. Pero yo quiero recordar algo. El artículo 120, numeral 9 de la Constitución, obliga a los asambleístas a fiscalizar. Y nadie fiscaliza. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a un tira y afloja para ver si es que les entregan pues algún hospital más, les entregan alguna tajada adicional del Estado, a quién le tocan las agencias de tránsito, etcétera, etcétera. Esto es una calamidad, y el pueblo ecuatoriano nosotros lo hemos planteado. Yo creo que debería haber, hay que pensar en un gobierno de salvación nacional, que ponga freno a todo lo que está pasando, que se suspendan las ventas de 100 o 200 mil millones de dólares que tienen previsto hacer con las leyes de Correa que se hicieron con mayorías legislativas de origen fraudulento, y luego tiene que llamarse a elecciones con un Consejo Nacional Electoral
honesto y transparente. Y debería, además de eso, establecerse normas jurídicas que determinen que el que hace fraude electoral tiene que ir preso cuando menos 40 años. La máxima pena que en el Ecuador existe tiene que ser para el que hace fraude electoral, para el que se roba lo que significa la voluntad del pueblo ecuatoriano y los que entregan la república en manos de unas pandillas de delincuentes, unas gavillas de ampones que saquean esta patria santa que merece mejor destino. Yo creo que el pueblo debería reaccionar. ¿Por qué la gente está tan apacible cuando estamos viendo que nos están despojando? Vamos a quedarnos los ecuatorianos como turistas en un país que un día fue nuestro, que esperamos siempre sea nuestro, pero donde toda la riqueza, desde los puertos marítimos hasta lo que significa el petróleo y las minas de oro, plata y cobre, y todo lo que es de valor de este país, esté en manos de las compañías extranjeras vendidas por gobiernos antinacionales y jamás designados ni elegidos, y que nunca contaron con el apoyo y el respaldo del pueblo. Doctor, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo, lastimosamente siempre nos queda corto. Le agradezco infinitamente, quedamos para el próximo jueves como siempre, un enorme abrazo, siempre es un gusto escucharlo. Muy gentil, muy amable, y un saludo respetuoso a los distinguidos radioyentes, un abrazo fraternal de hermanos ecuatorianos. Yo creo que hay que recordar lo que decía Bolívar: más que por la fuerza, nos dominan por el engaño. Y recordar siempre que ojalá toda la prensa del país pudiera hacer realidad este mandato evangélico de San Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana. Muy amable. Muchas gracias. Señor periodista. Muchísimas gracias. Dios mediante será así. Este es Colosala, que sí le dice la verdad.